¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca la realidad, lo que otros no te cuentan ni te contarán, lo que otros no te muestran ni te mostrarán, aquí diariamente te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la información para que vos sepas efectivamente lo que pasa en la realidad argentina. Y hoy tenemos detalles. Ayer con Irina Hauser y con Juana Morín te estuvimos adelantando detalles exclusivos de la declaración del ex espía Barreiro ante el juez Alejo Ramos Padilla. Hoy ya tenemos más información a quienes nombra, sobre la relación de D'Alessio con las legisladoras, a quienes llevaba informes D'Alessio, cuenta todo el espía Barreiro, enseguida te lo vamos a estar contando. Y además, vamos a seguir esta noche con Juana Morín contándote detalles exclusivos de cómo fue la operación Fariña, concretada en el despacho del ministro de Justicia, Germán Garabano. Cómo lo guionaron a Fariña, cómo lo pusieron a Fariña para que sea él el encargado de ensuciar y perseguir a opositores en la Argentina. Y hoy un dato revelador que nos dio el diputado nacional Leopoldo Moró, que enseguida lo vamos a escuchar, que va a causar mucho escándalo político. Y también esta noche, fíjese, la Argentina, todas las noches lo comentamos aquí con Fernando Alonso, en base a los datos de la realidad, en base a los datos del INDEC, la economía en su peor momento. Porque si hay algo en lo que ha fracasado este gobierno, es en el aspecto económico. El mejor equipo de los últimos 50 años ha fracasado rotundamente en la aplicación de un modelo económico. Durante 3 años y medio no han podido pegar una en la economía. La inflación se sigue disparando y en este contexto donde el gobierno, como lo decimos siempre, ha delegado todo su modelo económico, el manejo de la economía, la soberanía política y económica en el Fondo Monetario Internacional, y con lo jugado que el Fondo Monetario Internacional está con la Argentina, sobre todo su titular, Christine Lagarde, donde muchos dicen ya, es la campaña política más cara en la historia del Fondo Monetario Internacional, apostando a la reelección de Macri. Hoy ha lanzado Lagarde una durísima advertencia. Dicen, ojo, que la economía mundial puede estar en problemas y los países emergentes, Argentina, la pueden pasar mal. Ni el fondo ya da un aliciente a este gobierno en su año electoral. Enseguida vamos a estar con esos detalles y Fernando Alonso. Por supuesto, en este 2 de abril, nuestro recuerdo permanente y nuestra memoria permanente para los camaradas, en mi caso de la clase 62, pero también para todos aquellos de la clase 63, que sin ningún tipo de instrucción fueron enviados por los alocados militares de la dictadura en un manotazo de ahogado, porque se les caía el régimen más terrorífico de la historia argentina. Fueron enviados a una guerra sin preparación, sin instrucción, fueron enviados a la muerte. Ellos después se rindieron cómodamente. Eso habla también de los militares argentinos, que cuando les tocó ir a una guerra, no supieron qué hacer, salvo honrosas excepciones. Salvo honrosas excepciones en el ejército. Siempre lo destacamos a Martín Balsa y su compañía que estuvo, los pilotos de la Fuerza Aérea que se la jugaron, los héroes del Belgrano,
pero la conducción militar, entre vaos de alcohol y delirios de permanencia en el poder, llevaron a una guerra injustificada, sin preparación, y cuando se tuvieron que rendir, se rindieron sin ningún tipo de condiciones y dejando muertos, dejando a muchos que en el día de hoy siguen con gravísimos problemas psicológicos, porque cuando volvieron al territorio escondieron a los soldados, los escondieron, y eso es imperdonable para los militares que llevaron a esta guerra. Reitero, el recuerdo, la memoria para los que quedaron en Malvinas y para los que aún hoy siguen con el sentimiento malvinense frente a un gobierno, lo vamos a hablar esta noche, que pretende desmalvinizar en Argentina. Muy bien, nos vamos al primer tema, la economía. Christine Lagarde, ¿no puedes acompañar a partir de este momento con el hashtag Lagarde preocupada? Ahora se preocupa Lagarde, ahora advierte, cuidado con lo que puede pasar, cuidado con los países emergentes, después que nos han sacudido económicamente. Siempre los sostenemos y fíjese, nada bueno puede pasar cuando el fondo está detrás. Y este gobierno volvió al fondo y así nos está yendo también. Vamos a ver lo que dijo Christine Lagarde hoy. La economía global está en un momento delicado. Es importante que los políticos eviten errores. Los políticos, porque los economistas son bárbaros, nunca la pegan. Los economistas han sido los grandes generadores, al menos acá en la Argentina, de los caos económicos. Muchos políticos han tenido que salvar después situaciones. Pero claro, ellos dicen, los políticos deben evitar errores. No pegan una a los economistas. Si el endurecimiento de las condiciones financieras fuera más marcado, podría haber graves dificultades para muchos gobiernos en términos de refinanciamiento y deuda. Ojo Mauricio Macri y el delegado Duhovne. Ojo Argentina, que el año que viene hay que renegociar 20.000 millones de dólares con la pesada herencia que va a dejar este gobierno. Mirá lo que viene ya advirtiendo Lagarde. Podría haber graves dificultades para muchos gobiernos en términos de refinanciamiento y deuda. Esto, Fernando, buenas noches Fernando, esto y decirte, ¿pueden volver al 2001? No hay mucha diferencia. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Sí, es una advertencia que viene haciendo. Acordate que está también en el staff report de los técnicos que pasaron por Argentina, hicieron la última revisión. Estamos esperando a ver cuál es la nueva evaluación. Pero en la pasada dijeron que la deuda argentina era sostenible con cierto grado de dificultad. Había mucha advertencia sobre la sostenibilidad de la deuda argentina. Así que es para tener una... por lo menos una mirada muy atenta a cómo va evolucionando el mundo, porque, como decías vos, este año están todos los vencimientos garantizados por el FMI, pero el próximo hay que refinanciar la deuda con el FMI y lo que sigue venciendo. Y además, a ver, Fernando, no nos olvidemos lo que hizo el fondo en el 2001. Cuando la cosa se puso grave para la Argentina, si te he visto no me acuerdo. Dejó que la Argentina y la economía argentina se hundieran y después pretendían hacer salvatajes que, por suerte, los gobiernos de Duhalde y Néstor Kirchner aceptaron las condiciones de dependencia que ellos pedían. Sí. Porque esta es la calecita siempre loca del fondo. Te lleva al endeudamiento, te mete condicionamiento, después cuando las papas queman, se abren de gambas. Pero la pesada herencia la pagamos todos. Sí, estabas recordando las viejas negociaciones con Anne Krug, ¿te acordás? Argentina estaba esperando el segundo desembolso del FMI en esa que tenía que llegar en ese diciembre de 2001. El FMI avisó que no iba a hacer el desembolso porque consideraba que no era sostenible la política económica de Domingo Cavallo y Fernando de la Rúa, y precipitó toda la caída del gobierno de la Rúa. Bueno,
Esperemos que de acá a fin de año no se le ocurra decir que tampoco es sostenible la política de Mauricio Macri, porque puede ser exactamente lo mismo. Si uno quiere hacer un paralelismo con lo que pasó en el 2001, tranquilamente, antes del último desembolso, podría decir, no es sostenible, tenemos miedo que pierdan las elecciones y abrirse de gamba, ¿no? Bien, a ver, sigamos con las advertencias que hizo Christine Lagarde. Esto, a su vez, podría amplificar movimientos del tipo de cambio y correcciones en mercados financieros. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, en criollo, Fernando. Bueno, lo que está diciendo es que si se complica el panorama internacional, habla Christine Lagarde de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, habla del Brexit, de los problemas del Brexit, y habla de todos los países que están sobreendeudados. Puede haber movimientos muy bruscos con las monedas, es decir, puede haber devaluaciones muy bruscas en los países emergentes, que son los que siempre soportan la fuga de los somos capitales. Nosotros, países Argentina. emergentes. Turquía, Y Argentina es la más expuesta. Yo creo que están advirtiendo, prepárense, que lo peor puede estar por llegar. O sea que este es un discurso que dio en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, preparatorio de la cumbre del FMI y del Banco Mundial, que es la próxima semana. Así que estaba anticipando la presentación, dijo, de números mucho más negativos sobre la economía mundial. Así que se viene una nueva advertencia del FMI. Y dice, la política monetaria debe permanecer acomodaticia cuando la inflación está por debajo del objetivo. La flexibilidad cambiaria debe usarse cuando sea necesario. Bueno, ahí lo que plantea para la Argentina. Ahí lo que plantea, la primera etapa no nos toca a la Argentina. Dice, cuando sea posible, no tenemos posibilidad de bajar impuestos, no tenemos posibilidad de impulsar el gasto público como plantea en esa primera parte. La segunda parte lo que dice es que Dice, la flexibilidad cambiaria debe usarse cuando sea necesario. Que dejemos de evaluar al peso. Que dejemos de evaluar, que nos banquemos lo que venga del exterior, y que si el dólar se va a 50, 60 o 100, son leyes del mercado que hay que soportar. Lo que te está diciendo ahí es, no dominen al dólar, no gasten reservas en sostener el dólar, dejen que el dólar se vaya. Atenti con esto, Fernando. Atenti con esto, atenti con lo que estás diciendo y con lo que dice Christine Lagarde, porque el gobierno, el delegado Duhovne quiere hacer lo contrario, quiere usar las reservas para contener el dólar, y Christine Lagarde le está diciendo lo contrario. Sí, digamos dice, que la flexibilidad cambiaria debe usarse cuando sea necesaria. Digamos que si en Argentina se maneja con ese libro así como está planteado, vamos a una hiperinflación, porque dejar al dólar libre con total libertad es un disparate en los términos de la economía argentina. Es lo que viene advirtiendo Aldo Pignanelli, que lo dijo acá la última vez. La espiralización inflacionaria que dijo Aldo se viene, ¿no? Sí, si dejas al dólar dispararse sin ningún tipo de control, si el Tesoro no sale a vender, si el Banco Central no interviene, está claro que el dólar en Argentina no tiene techo, y eso provoca un traslado a precio inmediato y una espiralización de la inflación. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver lo que prevé el fondo para nosotros, porque, bueno, este gobierno le ha otorgado la soberanía política y económica. Desde este año hemos puesto una nueva sección en el programa que se llama Campeones Mundiales de la Crisis. En esto que dice el gobierno, que nos hemos sumado al mundo, bueno, miren que somos campeones, hemos venido marcando. Miren en esto lo trae la revista Forbes. Realmente es tremendo estar en este pedestal de miseria. La revista Forbes hace un índice en base a inflación, tasa de interés y desempleo por país. Primer país que está allí es Venezuela. Segundo, la Argentina de Mauricio Macri, que tanto dicen, fíjese usted, este relato mentiroso permanente del gobierno. Evitamos ser Venezuela, íbamos a Venezuela. Y ahora, en esto que estamos haciendo, Argentina está pegadito a Venezuela. Producto del gobierno de Macri. Mire, podio de miseria, reitero.
revista Forbes, índice en base a la inflación, tasa de interés y desempleo. Primero está Venezuela con este índice de miseria. Segundo, la Argentina de Macri. Tercero, Irán. Qué lindo volver al mundo, ¿eh? Qué lindo volver en estas circunstancias. Y tenemos un podio más. Porcentaje, la deuda más alta de la región. Eso sí, eso estamos en el podio. Argentina encabeza el podio de toda América Latina. En porcentaje del PBI, 97,7% Argentina. Segundo, Brasil, 77,2%. Tercero, Costa Rica, 52,5%. Esto es fuente CEPAL, uno de los organismos más serios de América Latina para el tema económico. En materia de deuda, arriba en el podio, campeones del mundo, campeones de la crisis. Muy bien, nos metemos con el D'Alessio Gate, que nos venimos ocupando todos los días porque el escándalo de espionaje ilegal que investiga el juez Alejo Ramos Padilla crece día a día. Todos los días se conoce un dato nuevo y escandaloso. Por eso el poder político, mediático y judicial, muy tocado por este escándalo, está preocupado, está nervioso, porque cada vez los compromete más a algunos de ellos. Y atención, porque en las próximas horas se vienen decisiones de importancia por parte del juez Alejo Ramos Padilla. Nuevas indagatorias que pueden tocar a personajes emblemáticos de este poder político, mediático y judicial. Y ayer comentábamos con Irina, con información propia también que estábamos manejando, cómo ha golpeado duro para el interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revelación del espía Barreiro en torno a que D'Alessio también hacía investigaciones sobre dos de sus integrantes, sobre el presidente Carlos Rosenkrantz. De hecho, mañana o el jueves va el socio de Rosenkrantz en su estudio jurídico a Dolores a testificar frente al juez Ramos Padilla, y sobre el otro miembro de la Corte, Horacio Rosati. D'Alessio le cuenta a Barreiro, y esto es lo que Barreiro cuenta ante el juez Alejo Ramos Padilla, que tiene muchos informes y que dice, estos tipos, por Rosenkrantz y por Rosati, no sé cómo van a hacer para justificar los viajes que tienen a Panamá o a Miami. Tienen muchísimos viajes, dice Barreiro, que es imputado en esta causa. Ahora, esto que ayer nosotros te adelantamos, que te decíamos, hay mucha calentura, en estos términos nos lo dijeron, hay mucha calentura para el interior de la Corte, porque el espionaje llegó a la Corte de Justicia de la Nación. Hoy también lo refleja el colega Hernán Capielo en el diario La Nación, en un análisis que hace de toda la información, y fíjese lo que dice. Bajo el título Guerra de espía en el juzgado de Dolores, fíjese lo que dice respecto a la Corte. El señalamiento que hizo de los jueces de la Corte indignó a los altos magistrados. Barreiro dijo que debió hacer una investigación integral de ellos. No está clara la época, pero se trataría de cuando fueron propuestos por Mauricio Macri para la Corte. Alarmado, Rosenkrantz sigue atentamente el asunto, y si se corroborara que Barreiro lo tuvo como uno de sus objetivos, no dudará en presentarse como querellante en Dolores mientras mira alrededor en busca de quién
del mundo del espionaje podía tener interés en espiar su vida. Lo que nosotros te contamos hoy lo dice el diario La Nación. Y esto realmente es grave. Si Rosenkrantz se presenta como querellante, bueno, el escándalo ahí es imparable. Ya es imparable ahora. Ahora, ¿se imagina a los dos integrantes de la Corte querellantes en esta causa de espionaje ilegal? Ya el escándalo es imparable. Irina, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Algo Hola. más para acotar sobre esto? Buenas noches, Gato. Mira, en la Corte hay un clima de enojo importante y también de cautela porque no quieren aparecer como que se van a meter adentro de la causa, ¿no? O sea, están esperando a ver qué datos se corroboran, qué de todo lo que dijo Barreiro, porque Barreiro tiene esta modalidad de atribuir todo a relatos de otros, ¿no? Principalmente de D'Alessio. Entonces quieren esperar a ver el material que hay en la causa y sobre todo en el caso de Rosenkrantz, ver qué pasa con la declaración de su socio, Gabriel Bauzat, Claro. este jueves. ¿Y qué le muestra el juez, no? Claro, entonces en función de eso es que están evaluando los pasos a seguir, porque tampoco quieren que los terminen acusando a ellos de querer meterse en la causa, de querer estar manejando información acerca del expediente, si es que no hay nada en firme. Está un poco, el escenario es ese. Y además no te olvides que acá hay un dato relevante, que es que dentro de la estructura de la Corte hay un área que se llama, que en realidad ellos trataron de darle una suerte de autonomía, pero que es el área de escuchas telefónicas, que hoy tiene bastantes más facultades que la de simplemente escuchar teléfonos, donde tiene convenios con la AFI, ¿no? Es un tema muy delicado adentro de la Corte. Bueno, Porque a punto tal... la propia Corte maneja Claro, parte del aparato de espionaje. claro. Entonces, están muy atentos a ver qué es lo que sucedió y qué es lo que hay en el expediente y qué es lo que puede haber pasado también por fuera del expediente por esta situación. Por Porque eso el la escándalo. Corte- Por eso el escándalo sería mayor, por ¿Y lo sí? que vos bien señalás. La oficina de escuchas depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Depende de la Suprema Corte, pero además trabaja en convenios con la Agencia Federal de Inteligencia. Tiene, por ejemplo, dentro de las oficinas de donde se escuchan los teléfonos, hay gente de la AFI trabajando. Así como también hay agentes de la Policía Federal, e incluso dentro de la Policía Federal hay locutores específicos donde donde se pinchan teléfonos, también hay agentes de otras fuerzas de seguridad. Pero esto funciona de esta manera. Hay muchas manos y muchos ojos y muchos oídos metidos ahí, en un área que está bajo la esfera de la Corte Suprema. Así que si hubiera un espionaje al presidente de la Corte y a otro de los jueces de la Corte, que además son los que entraron con este gobierno, sería realmente algo de suma gravedad. Por eso están yendo paso a paso viendo qué Bien. es lo que sucede. A la oficina de escuchas ya hace un tiempo la están observando, ¿no? Muy bien. Bueno, ayer Irina nos advertía, ¿no? Hay que analizar porque todavía no está aceptado como arrepentido el ex espía Barreiro. Hay una parte pública de la declaración, pero hay una parte muy reservada que el juez ha puesto en sobre lacrado. Eso no se sabe. Ayer con Juan y Irina te fuimos adelantando mucha información. Vamos hoy a datos nuevos que se han conocido de la declaración del espía Barreiro. Las claves del testimonio del espía, las causas de corrupción que hoy se ventilan. Barreiro, sobre la causa de corrupción que hoy se ventilan, dijo: D'Alessio siempre se jactaba de haber aportado información para la causa gas natural licuado y decía: yo metí tras las rejas a Devido y a Barata. Esto está comprobado, lo hemos escuchado más de una vez, como D'Alessio cuenta que con Bonadío alquilaron una especie de pieza en el Four Seasons, que con cámara, y que allí largaron toda la operación para meterlo en cana a Julio Devido, ¿no? El paso de D'Alessio por Enarsa, porque recordemos que estuvo en la época del kirchnerismo como asesor en Enarsa,
Pero después, cuando ganó Macri, ocupó un puesto de director con el macrismo D'Alessio en Enarsa. Entonces, ¿qué cuenta Barreiro? D'Alessio le había dicho que si ganaba Macri, él iba a volver a Enarsa para investigar la corrupción y le ofreció trabajar con él. Es decir, que D'Alessio le había ofrecido a Barreiro trabajar con él. Ganó Macri, asumió, pero luego terminó renunciando por diferencias con Aranguren. Esto ya lo habíamos contado también, Irina, ¿no? Sí, algo habíamos adelantado respecto de esto y la forma en que, o sea, comienza además el vínculo supuestamente entre Barreiro y D'Alessio, ¿no? Que lo primero es, Barreiro le insinúa que se quiere ir de la AFI y D'Alessio le termina diciendo esto, que estaba la posibilidad de que él fuera a trabajar ahí y que se termina yendo, que dura nada en Enarsa porque en teoría... la versión de D'Alessio es que le dice a Aranguren ojo con el tema de Shell, ¿no? Con las acciones de Shell, claro. Y que se ve que Aranguren se enoja, todo siempre según D'Alessio, y bueno, y tiene que tomar otros rumbos. Ese es básicamente el foco en Enarsa, pero D'Alessio había estado vinculado a Enarsa y además había toda la información que él dice que aporta después a la causa sobre gas natural licuado. Se basa en esto, se basa en la información que él supuestamente tenía de ahí de Enarsa y que termina siendo además el puntapié para que después el juez Claudio Bonadío terminara haciendo nuevas indagatorias sobre una causa que estaba sumamente cuestionada. Y respecto a las diferencias con Aranguren y con Shell, recordaremos el documento que publicó Horacio Berbisky la semana pasada en la declaración de Marcelo D'Alessio, donde había una suerte de tachado, un apartado que decía no vale con la firma de D'Alessio, donde justamente se involucraba a Shell en la compra de gas natural licuado bajo la gestión de Macri. Decía que Shell había sido el principal proveedor en el comienzo de la era Macri. Exactamente, y eso lo tachó con la firma de D'Alessio. Bien hacer en recordarlo. Juan, bueno, seguimos adelante, a ver. ¿Qué más dijo? La relación con las legisladoras Paula Oliveto y Elisa Carrió. D'Alessio, acá esto lo cuenta Barreiro, D'Alessio hablaba por teléfono con Paula Oliveto y tuvo reuniones con Carrió. Según dijo Barreiro, Oliveto le pedía información sobre política, sobre políticos de la oposición, data sobre opositores todo el tiempo. En este punto, Barreiro se expone más. Dice que la que mayor información le pedía a D'Alessio era Paula Oliveto. Incluso Barreiro le cuenta al juez Padilla que en un momento están juntos, D'Alessio y Barreiro, y que D'Alessio le hace escuchar una comunicación telefónica que tiene con la legisladora Paula Oliveto, donde Paula Oliveto le pedía información sobre determinado opositor. Es decir, acá lo que ya se sabía de boca de Marcelo Sebastián D'Alessio, Barreiro ratifica que Paula Oliveto era una de las mayores usuarias de toda esta porquería, porque así hay que decirlo, de toda esta porquería que D'Alessio, Barreiro y todo este sistema de espionaje ilegal que está haciendo a la superficie, ellos usaban. Esto complica a Paula Oliveto, ¿eh? Y acá no hay, esto hay que aclararlo una y mil veces. Porque después las legisladores salen, no, quieren voltear determinada causa, son operaciones. No, nada de operaciones. Acá los testimonios complican cada vez más, sobre todo a Paula Oliveto. Porque ahora se empieza a investigar, porque hay causas judiciales donde empiezan a pedirle a distintos jueces, fiscales, y donde ahora dicen, pero a mí me trajo tal información Paula Oliveto. ¿Y de dónde sacó esta información? Ahora sí que se viene linda la cosa. Ahora sí que se viene linda la cosa. ¿Sabés qué es importante de esto que señala Barreiro? Siempre sabiendo que Barreiro es un imputado, ¿no? Pero que él hace un relato que es coherente con otros relatos que aparecen dentro de, dentro de la causa. Irina. Exactamente. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que sucedía?
Paula Oliveto es una de las principales autoras de esta teoría de que acá hubo una operación del kirchnerismo gestada dentro de la cárcel o donde fuere, y lo mandaron a Pedro Echeves, al empresario, a hacer una denuncia y que en función de eso se teje toda esta causa. Y la verdad que datos de estas características, y no solamente este, sino otros que van apareciendo a lo largo de la declaración de Barreiro, son los que confirman que hay una organización, que hay una red que hace espionaje, que todo excede, que no se puede hablar de ninguna operación. Y ese es, te diría, un aspecto muy fuerte que le da un fortalecimiento a esta investigación de Ramos Padilla, ¿no? Que en ese aspecto confirma exactamente lo contrario, que no se puede, si hay algo de lo que no se puede hablar acá, es de una operación. Claro, que hay actores específicos, que cada uno tiene una función, que hay gente, hay usuarios, que hay consumidores, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, a ver, seguimos con las claves del testimonio de Barreiro. La relación con Bullrich. Muy bien. Acá cuenta Barreiro. D'Alessio trabajó en un plan integral de seguridad para la ministra y le pasaba operaciones para que se lleve los laureles. Esto también lo cuenta D'Alessio en más de una oportunidad cuando dice: yo le organizaba los operativos contra el narcotráfico y ella iba a sacarse las fotos. Lo cuenta D'Alessio en uno de los audios que hemos escuchado. Contó que Fariña cobraba del Ministerio de Seguridad y que D'Alessio le entregó a Marcelo Mayo, a la ministra. Bueno, esto está comprobadísimo. Esto está en las imágenes donde se la ve a la ministra en la prefectura con D'Alessio el día de la entrega de Marcelo Mayo, y el ex abogado de Mayo aquí lo confirmó, cómo había sido toda la operación. Sigamos. Ya ahora a las 9, Juana Morín se va a meter con la operación Fariña. La relación con la Embajada de Estados Unidos. D'Alessio le contó a Barreiro que hacía reportes de narcotráfico para la Embajada. Eran 4 o 5 por año y cobraba muy buen dinero. De hecho, D'Alessio le mostró una camioneta que, según él, había sido de la Embajada. Bueno, acá la famosa camioneta que dicen que lo llevó a Bruce Adobat a declarar a la Fiscalía de Stornelli, ¿no? Bueno, acá ahora, Irina, ¿cómo sigue? Tiene que tomar la decisión el juez de si lo acepta como arrepentido o no, ¿no? No, el próximo paso en realidad lo tiene que dar el fiscal. Ajá. El que tiene que proponer el acuerdo de arrepentimiento es el fiscal, y recién después esto pasa a un pedido de homologación al juez. Todavía está la traba en la fiscalía. ¿Hay alguna posibilidad de que se le amplíe la indagatoria a Barreiro? Porque también lo que pasa es que él va dejando algunos relatos por la mitad, porque se ve que también está especulando, ¿no?, con esta situación de que lo tomen como arrepentido, y evidentemente deja entrever que podría llegar a dar más información. ¿Es una posibilidad que le tomen una ampliación de la indagatoria? Sí, y que en función de eso se evalúe la cuestión del arrepentimiento. Otro debate que va a haber es si se pide el levantamiento del secreto de toda la etapa de Barreiro cuando fue orgánico en la Agencia Federal de Inteligencia, porque sobre eso se supone que no puede hablar por una cuestión de la ley de inteligencia, justamente. Así que esa es la situación. Todavía falta un paso importante para avanzar en un posible arrepentimiento. Bien, Juan, y adelantanos algo de lo que vamos a hablar enseguida. Bueno, vamos a hablar nuevamente de la operación Fariña. El gobierno cada vez más complicado allí, y aparece un nuevo nombre particular en esta oportunidad, como el de la titular de la Oficina Anticorrupción. Lamentablemente habría que hablar de alguien objetivo, de alguien apolítico. Sin embargo, tenemos que hablar de Laura Alonso, quien ya ha demostrado en reiteradas oportunidades su militancia en favor de este gobierno. También militó para que Fariña no sea acusado en una de las causas que más lo complicaban, que radicaba en La Plata. Vamos a hablar de la pelea que tuvo Laura Alonso con la AFIP para salvar a Fariña, uno de los puntos que había pedido Fariña antes de ser arrepentido. Bueno, todo esto a partir de las 21 con mucha más información. Lo hemos comentado ayer, el domingo hubo primarias en la provincia de San Juan.
y realmente fue contundente el triunfo amplio de la unidad, encabezado por el actual gobernador Sergio Uñac, que tenemos el gusto que nos acompañe esta noche. ¿Cómo le va, gobernador? Muy buenas noches, Gustavo. Un gustazo que esté aquí, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, Bueno. un gusto estar acá. ¿Cuántos años tiene usted? 49. Es uno de los gobernadores, debe ser uno de los más jóvenes, ¿no? ¿Y militancia? ¿Cuántos No, años? Bastante. A ver, universitaria primero Ajá. en Córdoba, yo soy abogado, y después fui asesor municipal durante algún tiempo. En el año 2003 fui electo intendente, reelecto en el 2007, vicegobernador en el 2011, y ahora gobernador desde el 10 de diciembre del 2015 hasta la fecha. Bueno, y mucho se ha destacado, incluso usted lo destacaba, ¿no? Como esto que fue un triunfo de la unidad, porque fue una de las primeras provincias que usted, bueno, tiene ahí una persona fuerte, ¿no? Política y de personalidad como Gioja, sin embargo, eso no fue impedimento para que fueran rápidamente a la unidad con otros partidos provinciales y otros sectores, ¿no? Creo que logramos un concepto de unidad que produjo sus resultados, y esto se ha visto reflejado el domingo pasado, ¿no? El Frente Todos, por supuesto que la columna vertebral es el Partido Justicialista, pero logramos convocar a las centrales sindicales también, la CGT, las 62 organizaciones, a movimientos sociales, a partidos provinciales de mucha trayectoria, como el Partido Bloquista, que gobernó durante muchas décadas la provincia de San Juan, a Unidad Ciudadana, al Frente Grande, en general todos partidos que comparten que tenemos que tener un Estado muy cerca de la sociedad, y que el Estado debe ser un facilitador de oportunidades, y creo que esto se ha visto reflejado no solamente en el resultado, sino en 3 años y fracción de gobierno que llevamos en la provincia. Y en este contexto, digo, porque ustedes tienen economías regionales, bueno, muy características, y que no, por las políticas del gobierno nacional estos años, no les han sido muy beneficiadas, ¿no? La vitivinicultura, que es, Sí. creo, digo, para Mendoza, para San Juan, que es lo que a mí me ocupa, es una actividad tradicional, pero además que nos identifica a los sanjuaninos. Atraviesa un momento muy delicado. El gobierno provincial ha aportado entre 600 y 700 millones. Vamos a ver en cuánto termina siendo la operación de compra de uva que estamos haciendo solo para sostener un precio base que le permita al productor seguir siendo productor vitivinícola el próximo año. Es decir, que ustedes ahí tienen un Estado presente, un Estado Por activo supuesto. que se ocupa para mantener el precio, un precio sostenible. Por supuesto que digamos. sí. A ver, si no hacíamos eso, estábamos condenando al sector y a sus productores fundamentalmente a tener que ser expulsados de la actividad. Creo que esto se agravó. El año pasado se ingresaron 100 millones de litros de vino desde Chile hacia hacia la región, porque en realidad fue hasta Mendoza y también la provincia de San Juan. Eso repercutió, nosotros lo avisamos, lo conversamos acá en ese momento con el ministro de la Producción. Le avisamos que obviamente el ingreso de vino iba a repercutir en el precio de la materia prima, que es la uva, y bueno, lamentablemente tuvimos razón, y eso ha ocurrido este año. Mendoza y San Juan, con características parecidas, pero con algunos aspectos diferenciales también, hemos tenido que sacar distintas medidas para poder sostener la actividad. Es decir, que han hecho una política contraria a lo que está haciendo el gobierno nacional ahora. Nosotros tenemos, claro que sí, Gustavo, nosotros tenemos desde el año 2016, principio del 2016, distintas medidas que nos han permitido que el Estado sea un organizador, un ente que pueda entregar herramientas al sector privado, con mucho apoyo fundamentalmente al sector, teniendo en cuenta, por ejemplo, en herramientas crediticias, el Estado ha estado subvencionando la tasa de crédito para el sector privado. En los 2 primeros años de gobierno ha sido del 9,9%, que parece una tasa por lo menos de otro país, cuando la tasa estaba al 30, claro, 35%, y el año pasado y le hemos colocado al 19,9%, cuando todos sabemos que la tasa está orillando el 70%. ¿Con qué objetivo? Primero, con el objetivo de que el sector privado, si no tiene la herramienta de crédito, no puede sostenerse ni menos mantenerse en el tiempo. Pero además ha sido un dinamizador de la economía. ¿Qué le hemos propuesto al sector privado? Nosotros tratamos de visibilizar los problemas, hay mucho diálogo entre el sector público y el sector privado, y eso ha permitido, bueno, diversificar la matriz económica, la agricultura, la ganadería, la minería, que también está presente en la provincia, la industria, el turismo, se han podido apalancar en estas medidas que ha sacado el gobierno, y ahí hemos logrado haber recibido un gobierno con el 6,5% de desocupación, al último dato del INDEC,
que subió un poquito, pero que pasó del 2 al 3%. Es una cifra chica, pero que obviamente también nos preocupa. ¿En cuánto están ahora? ¿En qué nivel de desocupación? 3%. ¿3% de desocupación en la provincia? Sí, medido por el INDEC. Debe ser una de las más bajas, ¿no? Yo creo que es una de las más bajas. Santa Cruz creo que es la provincia con menos desempleados y deben de seguir ustedes. Debemos seguir nosotros, creo que sí, alguna otra provincia del sur. No sé Tierra del Fuego porque tenía una ocupación importante, pero las últimas medidas, fundamentalmente de importación de electrodomésticos, repercutió también en ¿Y en con el los trabajo. índices de pobreza, gobernador, cómo están? Porque a nivel nacional han impactado negativamente este aumento de la pobreza. ¿Cómo Nosotros están? estamos igual que la media nacional. Los niveles de ingresos del interior del país son sensiblemente más bajos que los de las capitales, y obviamente que esta devaluación que ha hecho, e inflación que ha hecho que la canasta básica suba tanto, nos ha dejado, podemos tener trabajo los sanjuaninos, porque el 3% significa que hay un gran sector que está con trabajo. Pero eso no quita que seamos pobres porque no alcanzamos, si hay un ingreso en la familia, no permite alcanzar ese monto básico mínimo que es lo que cuesta la canasta familiar, ¿no? Y en este marco, digo, mucho está ahora en debate, todo es un año electoral, mucho está en debate qué va a pasar dentro del peronismo, hay muchos sectores que buscan la unidad, otros que dicen, bueno, con tal persona no quiero, si va Cristina no quiero. Está el factor Labaña, usted ha estado reunido con Labaña. Es cierto, en algún momento acá se dijo que usted quería ser el candidato a vicegobernador, a vicepresidente de Labaña, si Labaña jugaba. ¿Esto es así o se tomó alguna palabra? No, yo creo que fue la respuesta a una pregunta que no quiero decir que ha sido sacada de contexto, pero me parece que no ha tenido la interpretación global que debía tener. Primero, yo creo que el peronismo, el justicialismo en el orden nacional debe trabajar por lograr la unidad. En caso de que eso no se logre... Con todos los sectores. Pero con todos los sectores, sí. No, porque veo que hay algunos gobernadores, caso Urtubey, que dice, con Cristina no. Bueno, yo creo que el límite no debe estar dentro de los que pensamos que el país atraviesa un mal momento, que de hecho no es solamente que lo pensemos, sino que lo vemos a diario. Nos lo comenta también la propia sociedad, en el caso mío, la sociedad sanjuanina. Yo creo que hay que hacer ingentes esfuerzos para que la unidad se pueda lograr. Eso no quiere decir que no tengamos que ir a unas pasos, porque la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son, está aprobada y son ley y son obligatorias para todo el país. Pero si podríamos presentar dentro de este frente, que debe ser lo más amplio posible, casi, yo no quiero poner como ejemplo la provincia porque pero podemos emular un frente parecido a lo que logramos en la provincia de San Juan, y hemos logrado obtener casi el 57% de los votos el domingo pasado. ¿Por qué no lograrlo acá? Si en realidad el adversario debe estar afuera del peronismo, de quienes piensan diametralmente opuesto a lo que pensamos nosotros, que primero tiene que haber un Estado presente, que el Estado tiene que ser un facilitador de oportunidades y que hay que tener en cuenta a toda la sociedad, pero trabajar fuertemente por quienes tienen mayores necesidades, que en definitiva... Ahora, ¿y cómo ve en este marco la aparición de Labaña? Porque Labaña ha dicho, yo no voy a ir a internas, no quiero participar de ninguna interna. Yo lo veo bien a Roberto Labaña, he estado conversando con él visitó la provincia de San Juan en el marco de la Fiesta del Sol, que además inauguramos un predio muy significativo en la provincia. Además fueron otros dirigentes de otros espacios y creo que fue una reunión bastante plural. Esa foto debería repetirse. Es verdad que Roberto dice que trabaja por una unidad nacional, que me parece oportuno que sea así. Habrá que ver si lo podemos lograr. Si lo logramos, mejor. Y si no, habrá que, obviamente, dejar que corran las internas, que de hecho va a ser así, en el marco de la ley nacional. Y bueno, ganará quien presente la mejor propuesta. ¿Y qué rol le ve a la expresidenta? Porque hoy todas las encuestas ya la marcan primera en intención de voto en todas las encuestas, ¿no? Dejando atrás a Macri. Es una realidad que las encuestas están marcando eso. ¿En su provincia también? En mi provincia también. Yo no tengo últimos datos porque en realidad nos concentramos mucho, teniendo en cuenta que hemos tenido las primarias el domingo pasado, más en la cuestión provincial, pero yo creo que se debe repetir esa foto que se puede dar en provincia de Buenos Aires, en el norte argentino, ¿por qué no? En la región Cuyo, que es a la que pertenece la provincia de San Juan. Yo le veo un rol trascendente a la expresidenta. A mí me parece que, no sé si ella debe encabezar, tampoco ella se ha expresado que quiere encabezar, pero sí es necesario que esté dentro del armado y que todos confluyamos a un sector en donde podamos primero
generar un modelo que nos permita convocar y que sea de alguna manera una hoja de ruta que le permita a los argentinos visibilizar que podemos vivir mejor de lo que estamos viviendo, que en definitiva para nada estamos viviendo bien, fundamentalmente a la luz de los últimos resultados económicos, ¿no? Gobernador, trascendió ahora que el gobierno, que Mauricio Macri va a ofrecerle la candidatura a la vicepresidencia a algún sector del radicalismo para evitar que se fracture Cambiemos. Una de las apuestas de la Baña era fracturar Cambiemos y llevarse en ese frente a un sector del radicalismo. ¿Usted cómo ve esa jugada? Bueno, yo veo primero que el radicalismo está viendo con mucha preocupación la situación política que está altamente impactada por la situación económica del país. Deberán sentarse a conversar, son parte del mismo frente, pero me parece que en definitiva si nosotros podemos lograr un gran acuerdo de unidad nacional en donde confluyan distintos sectores, a lo mejor no todos, pero sí algunos radicales, a lo mejor no todo el socialismo, pero sí parte del socialismo. Con el gobernador de la provincia de Santa Fe hablamos y bastante seguido, y él también está de acuerdo en poder encontrar un modelo que ofrezca una salida a una difícil situación económica que vive el país, ¿no? Claro. Ahora, es realmente por ahí increíble, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, en San Juan, importante esta unidad que han logrado, vieron cómo la realidad, porque es muy dura hoy la realidad argentina, para todos los argentinos económicamente, y que haya sectores, gobernadores importantes que excluyan o que no vean la necesidad de presentar una alternativa, digo, a veces no se entiende. Desde la sociedad común, digo, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Habrá tantos egos o tantos odios también entre figuras de un mismo partido para evitar pensar en un proyecto superador a este que está hundiendo a la Argentina? Yo creo que lo que primero tenemos que tener en cuenta, quienes estamos dentro de este espacio, es qué es lo que le conviene al gobierno y establecer sobre eso alguna estrategia. Claramente al gobierno le conviene que nosotros nos estemos fraccionando en cuantas partes ellos puedan lograr. Ante esta situación nosotros deberemos contraponer, primero, dejar de lado intereses personales. Me parece que el país atraviesa de verdad una situación muy delicada, quizá la más delicada de los últimos 15 años, y deberemos aportar al conjunto. Despojado, yo quisiera hacer tal o cual cosa. En definitiva, yo lo único que quiero ser es gobernador de San Juan, y ya lo he expresado, y además me he presentado dentro del proceso electoral. Pero si tuviese alguna apetencia personal, me parece que es momento de dejarla de lado, de aportar al conjunto. Primero, trabajar un modelo de país, y después ver quién lo puede representar de la mejor manera. ¿Cómo ve el gobierno de Macri en este momento? ¿Cómo lo calificaría? Bueno, que está teniendo serios problemas. Me parece que lo que se pensó en el año 2015, después que pasaron las elecciones, en donde la provincia de San Juan ganamos en el año 2015, ganamos en el año 2017 y ahora también de manera provisoria, porque hay que pasar a la elección general, pero también hemos ganado. No ocurrió en todo el país. Hubieron resultados que hicieron pensar, por ejemplo, en el 2017, donde el 42% de la gente apoyó al proyecto de Cambiemos. Creo que ese 42% hoy también está cuestionándose si este es el camino correcto. Yo creo que ya no cabe en duda que este no es el camino correcto, que debemos cambiar de rumbo, que debe haber por lo menos una medida que incentive al sector privado a invertir, porque con una tasa del 70%, la pregunta es, ¿qué proyecto productivo te puede dar semejante rentabilidad? Ninguno. Ninguno. Exacto. Puede ser del 10, del 12%, si es que no, por la situación económica termina dando pérdida. Entonces, lo que estamos haciendo es, facilitarle o favorecer al sector financiero en contraposición o en desmedro del sector productivo, ¿no? Ahora, ahí vuelvo, realmente es importante, porque, a ver, no es fácil, sea una provincia chica, mediana o grande, gobernar hoy una provincia. Y la verdad que en este aspecto usted lo que viene marcando, estas políticas contrarias a las del gobierno nacional. Usted recién lo nombraba a Sica, cuando le llegó la importación, es increíble. Es como que si ahora empezáramos a importar leche de la República de Uruguay. Digo, es increíble que de Chile les hayan invadido con vino a Mendoza y San Juan, que son productores. ¿Y qué les responde? Digo, ¿se sienten escuchados o siente que no los escuchan? En ese momento estaba el ministro Cabrera al frente del Ministerio de la Producción. Yo le planteé esta situación, vino el gobernador de Mendoza también a plantear lo mismo, y la respuesta fue que, que ellos se abrían al mundo y que no podían limitar el ingreso de vino. Más o menos. La respuesta fue, si no había faltante de vino, es más,
había un pequeño pero creciente en ese momento sobre stock vínico en la provincia de San Juan y de Mendoza, claro, fundamentalmente, que tiene mayor producción que nosotros. Ingresar más vino era directamente condenar al productor a que la materia prima no iba a valer el año siguiente. Bueno, de hecho, estamos sufriendo esto. La respuesta fue insuficiente, el hecho se concretó y hoy estamos tratando de sostener con medidas adicionales o paliativos no puntuales. suman, no colaboran, no escuchan y no dan aporte tampoco. Particularmente en este caso puntual, y podemos enumerar algunos otros más, claro que no. Gobernador, hablábamos recién de lo que es la gestión de Mauricio Macri. Es indudable que las encuestas viene cayendo mucho, hay preocupación en Casa Rosada por esas caídas, la imagen positiva está alrededor del 25% y se empieza a barajar una suerte de plan B, una hipótesis que lleva a la gobernadora María Eugenia Vidal como plan de emergencia, como posible candidata presidencial. La pregunta es, ¿cree que Macri puede llegar a bajarse? Y en segundo lugar, ¿hay alguna distinción para usted entre Vidal y Macri en tal caso o el proyecto es exactamente el mismo? A ver, yo creo que sí, que en definitiva puede barajarse la opción de que el presidente pueda no participar del próximo proceso electoral. Yo no lo conozco desde adentro, no participo del espacio, no tengo información que me pueda decir que esto que yo digo pueda darse de esta manera, pero es una realidad. Puede participar o a la luz de los resultados económicos puede decidir no hacerlo. Y para mí, es una mirada desde el interior, pero para mí es el mismo proyecto. En definitiva, nada me hace pensar que una persona que fue miembro del gabinete del actual presidente cuando fue jefe de gobierno porteño, que tiene la misma mirada y que inclusive están colocados fechas electorales simultáneas tanto en la provincia como con la nacional, que pueda tener una mirada distinta. Para mí son parte del mismo proyecto, del mismo sector, piensan y actúan de una manera muy parecida, si es que no igual. Usted lanzó todo un plan para sostener el precio de la materia prima para los productores. ¿El costo fiscal le justifica la inversión que están haciendo? Absolutamente sí. O sea que se puede hacer gasto fiscal pero, y se claro, puede tener rentabilidad. Pero por supuesto que sí. A ver, el fin primario y último, porque pasaría a los dos estados, del estado es mantener el empleo de sus ciudadanos, de los comprovincianos, en este caso de la provincia de San Juan. El estado sanjuanino, todos los sanjuaninos hemos decidido tener un estado equilibrado. Nosotros tenemos superávit fiscal, no gastamos más de lo que nos ingresa, nos cuesta mantenerlo, porque tenemos hoy una inflación que orilla el 50% interanual y una recaudación que no supera el 30%. Pero vamos intentando achicar gastos como para entregar medidas efectivas al sector productivo. El subsidio de tasa es uno, la herramienta de crédito es necesario para que el sector privado pueda crecer. Medidas, pero lo vemos en los países más desarrollados del mundo, hasta los que se dicen más liberales, tienen medidas proteccionistas hacia adentro. Claro, digo, totalmente. Cada vez más. Estados Unidos, cada vez más. Estados Unidos ha dado muestras de que ha obligado a las empresas que producían en algún otro país o en algún otro continente a volver a producir en el propio país. Para nosotros, el Estado debe ser un articulador de situaciones, tiene que ir leyendo cuáles son los problemas que va teniendo el sector privado y entregar herramientas a esos fines. Yo entiendo y estoy seguro de que un Estado presente debe leer esta situación y en este caso asumir los costos necesarios con tal de que el productor el año que viene pueda seguir desarrollando la misma actividad, no sea expulsado de la misma y tenga que dedicarse a qué, si toda la vida han hecho esto, que ha sido producir uvas para poder destinarse a cualquiera de los usos que tiene la uva, ¿no? Gobernador, a ver, ahora usted empieza, ya ocupado, pero empieza a ocupar un rol importante, digo, ratificado por su pueblo, un porcentaje muy grande, este gesto de unidad. ¿Cómo se lleva o cómo cree que debería jugar Sergio Massa? ¿Cree que Sergio Massa también debe participar de esta gran interna que usted auspicia? Yo, de este gran acuerdo, en principio, y después, obviamente, si no hay acuerdo, claro, para eso están las primarias, para realizar la interna. Yo creo que sí. El límite debe ser quienes piensan que... Para usted el límite es Macri. Pero por supuesto porque pertenece a otro proyecto político. De ahí en más, todos quienes piensen que el país merece otro destino, que debemos generar políticas de Estado, que la economía hay que ponerla al servicio
al servicio del ciudadano, que el crecimiento económico, que de hecho no se da en estos 3 años, pero que el crecimiento económico es insuficiente, que hay que variarlo, cambiarlo por desarrollo económico, que es los números puestos a favor del bienestar de la sociedad. Todos los que piensan de esta manera tienen que estar de este lado y deben participar del gran acuerdo o en su defecto, si no se da, de la interna prevista por las PASO, ¿no? Porque cuando uno empieza a observar, la verdad que diferencias de proyectos, de conceptos no hay. Daría la impresión como que lo que causa urticaria son nombres, ¿no? Sí. Hay que despojarse de los egos también, Gustavo. Claro. Me parece que este es el primer paso que tenemos que dar la clase dirigente política argentina, de manera general, ¿no? Y nosotros no nos debemos excluir de ese análisis. Aportar al conjunto, mirar de una vez por todas que el país atraviese una delicada situación económica que impacta en lo social. Hay gente que no le está pasando bien. No solamente ha crecido la pobreza, ha crecido la indigencia, que es otro dato que también nos debe prender una luz ya ni siquiera amarilla, bien roja, y debemos atender a quienes hoy la están pasando muy, pero muy mal, ¿no? ¿Le sorprendió la elección que hizo el Frente Cambiemos en San Juan, en estas PASO, en estas internas? Es lo que históricamente ha obtenido ese sector. Pero que uno esperaba probablemente que después de 3 años de tanto desgaste, de una economía tan castigada, se refleja un poco más en el voto. A ver, yo creo que es lo que históricamente han obtenido. Es un frente que es un desprendimiento. Congrega partidos que en San Juan ha estado siempre volcado hacia ese sector ideológico. Ha estado ¿no? volcado hacia ese sector ideológico, pero además es un sector representado por el senador Roberto Basualdo, claro, y por gente de su equipo que en algún momento trabajó para otro sector y hoy están trabajando para Cambiemos. Yo creo que ha sido una elección casi 60 nosotros, un poco más de 30 ellos, ha sido lo que teníamos previsto. Ha habido sí una fuerte polarización, porque la tercera fuerza ha sacado solo, creo que no ha llegado al 4%, si en definitiva, y son 8 frentes los que hemos competido. Ha sido casi 60, 30, 4 y lo demás distribuido en los otros 5 frentes que también han sido parte de la elección. Esto me parece que marca que el peronismo no tiene que dormirse ni tiene que pensar que la elección está ganada. Exacto. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo, tenemos un Estado ordenado que lo hemos puesto al servicio de la construcción del bienestar de los sanjuaninos, y así de todo ha sido la elección que ustedes han visto que hemos tenido, que ha sido fuerte lo que nosotros hemos obtenido, pero tampoco ha sido bajo lo que ha obtenido el sector de Cambiemos en la provincia. ¿Lo ha llamado la expresidenta estos días? ¿Han hablado? El domingo hablé con ella. Sí, el domingo tuvimos una comunicación, hablamos del resultado electoral, hablamos que, después de la provincia de Neuquén, la segunda elección, por más que haya sido primaria, pero fue elección al fin, ha sido la provincia de San Juan, y que se puede tomar esto como un puntapié, que la unidad repercute en los números obtenidos, y de que este es el camino que debe tomar el peronismo, de convocar a todos, sin exclusiones, para construir la unidad. En ese análisis. Sí. No fue tan larga la comunicación, pero coincide en esto. Coincide en esto, sí. Gobernador, un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, que en definitiva, a través mío están invitados 700.000 sanjuaninos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy amables. Bien, vamos a hacer la primera pausa. Enseguidita, Juana Morín se mete con la operación Fariña. Todas las repercusiones, algo te empezamos a adelantar ayer, hoy tenemos más material. Y Irina Hauser también tiene más información. Mucha más. Mucha más. ¿Ha recibido algo nuevo? La veía muy concentrada en el teléfono. Algunas cosas de noticias del día que no tienen que ver estrictamente con el D'Alessio Gate. Bueno, enseguidita, pausa, mucha más información.